nuestros ejercicios de distribución normal estándar. Para ello vamos a ver un par de ejercicios. El primero, quiero que recuerden lo siguiente, que la distribución normal está estandarizada en función de una variable que llamamos z. Esta distribución tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Recuerde que para obtener el valor de z se aplica en una tabla estandarizada convirtiendo los valores de x en z a través de la siguiente fórmula, que es el valor crítico menos la media dividido entre la desviación estándar. Desde ese punto de vista, generalmente en los ejercicios puede aparecer que nos den el valor crítico y el valor de la variable, o que a la inversa nos pidan que nos dan el valor de z y que tengamos que del estándar pasar al valor de la variable. Entonces lo que tendríamos que hacer sería despejar este valor de x y nos quedaría de la ecuación original sigma por z más mu. Y con esto podríamos obtener el valor de x. Ojo con eso. Por otra parte, vamos a ver el primer ejercicio. Se sabe que el tiempo útil de un componente eléctrico tiene una distribución normal con media de 2000 horas y una desviación estándar de 200 horas. Muy bien, la primera pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que un componente elegido al azar dure entre 2000 y 2400 horas? Y la segunda pregunta, suponga que ahora nos interesa la probabilidad de que un componente elegido al azar dure más de 2200 horas. Bien, en función de eso vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver que tenemos los datos de la variable, que es 2000 horas. Recuerden que al llevarlo a una definición de normal estándar, sería x menos mu, sería 2000 menos 2000 y nos daría el valor 0. La desviación estándar es 200 horas y lo que se nos pide es la probabilidad de que el valor de x esté entre 2000 y 2400. En función de eso vamos a calcular el primer valor. El primer valor es 2000 horas. Ese 2000 horas corresponde al valor de z igual a 0. ¿Por qué? Pues si aplicamos la fórmula sería 2000x menos mu 2000 entre 1.2 daría 0. Para el segundo valor de x igual a 2400 horas tenemos que calcular el mismo valor y luego vamos a aplicar la fórmula. La fórmula al aplicarla nos daría un valor de 2. De tal manera que ese es el valor que vamos a ubicar en la tabla. El valor anterior no lo tenemos que ubicar porque el valor es 0. En la segunda sí se ubica porque es 2.0. Por lo tanto, un valor de probabilidad entre 0 y 2 de punto crítico sería 4772, que lo vamos a ubicar en la tabla, tal como hemos hecho en ejercicios anteriores. Y trasladando esto al valor de x, sería el valor entre 2000 y 2400. Es el mismo valor de 4772. ¿Qué concluimos entonces? Que la probabilidad de que un componente eléctrico elegido al azar dure entre 2000 y 2400 horas es 47.72%. Es necesario que concluyamos así en nuestros ejercicios. Ahora, en la segunda parte, nos interesa que el componente dure más de 2200 horas. Para el cálculo de que el valor de x sea menor o igual a 2200 horas, vamos a calcular el valor de z. Obviamente nos está pidiendo es que dure más, pero en las tablas nos van a dar este segmento entre 0 y entre 2000 y 2200, o entre 0 y el valor que vamos a calcular de z, que es 1. Aquí lo tenemos, aquí está el valor de 1. Una vez que tenemos esto, lo ubicamos en la tabla para calcular qué probabilidad es la que está en ese segmento entre 0 y 1, y es el valor 0.3413. Una vez que tenemos este valor, vamos a calcular el valor de la que la probabilidad dure más de 2200 horas. Es decir, que z sea mayor o igual que 1. Por lo tanto, podemos en la gráfica observarlo. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Restamos el valor al 50%. ¿Cuál es el valor del 50%? Aquí calculamos el primer punto. Aquí tenemos 1 y este es el valor de mu igual a 0. Y entonces nos vamos a ir. Este es el valor que va desde 0 a infinito de que nos está hablando, que es este valor de 0 a infinito, y ubicamos en la tabla. Entonces, ¿cuál es el valor que queremos calcular? El valor de que x sea mayor o igual a 2200, o de que p sea la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1. Entonces sería este segmento hacia allá, que lo vamos a marcar aquí en color rojo. Una vez que tenemos esto, es fácil hacer la resta
Decimos entonces que para que X sea mayor o igual a 2200 sería este segmento, sería restarle este segmento que es 0,50 menos este segmento que es 0,3413 y eso nos daría un resultado de 1587 que es este valor que está aquí. Resumiendo entonces, la probabilidad de que un componente dure más de 2200 horas pues sería 15.87%. Vamos ahora a un segundo ejercicio. Se calculó que el promedio de enfriamiento de todas las neveras para una cierta línea de una compañía emplean una temperatura de menos 4 grados centígrados con una desviación típica de 1.2 grados centígrados. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que salga con una temperatura superior a menos 3 grados centígrados? Y en segundo lugar, la otra pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que salga con una temperatura menor a 5.5 centígrados? Muy bien, resolvemos la primera. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos de que el valor de la temperatura es menos 3 grados centígrados, el valor de la desviación estándar 1.2 grados centígrados, el valor de la media menos 4 grados centígrados. ¿Qué nos están pidiendo? La probabilidad de que X sea mayor a menos 3 grados centígrados. Vamos a calcularlo. Calculamos el valor de Z como hemos venido haciéndolo. Ese valor va a ser igual a 0,83. Recuerden que aquí sucede que es menos 3 grados centígrados, que es el valor de X, menos 4, que es el valor de los grados centígrados de la media, dividido entre 1.2 grados centígrados. Por lo tanto, el valor es 0,83. Vamos a ubicar ese valor en la tabla. Vamos, como lo hemos hecho en momentos anteriores, Z, vamos por la parte vertical con el 0,8 y en la parte horizontal vamos a buscar en las centenas el 0,03. Una vez que lo tenemos ubicado nos da el valor de la probabilidad. ¿Cómo sería eso? Aquí vamos a ubicar, les voy a mostrar una gráfica en función del valor de X para poderlo visualizar mejor. Aquí tenemos que el valor de la media es menos 4 grados centígrados, si sería en valor de Z es 0, y el segmento que nos va a dar la tabla es este pequeño segmento que está aquí. Por supuesto, recordemos que como es una tabla simétrica, la mitad de los datos es 50%, por lo tanto aquí tendríamos el 50%. Y el dato que nos está pidiendo, porque nos dice que sea mayor que menos 3 grados centígrados, sería este segmento hacia arriba coloreado en rojo. Por lo tanto, el resultado para obtenerlo sería restarle a 0,50, le restamos este segmento y nos daría este. Vamos a verlo con más detalle. Una vez que tenemos ya la probabilidad buscada en la tabla de que Z es menor o igual a 0,83, recuerden, nos está dando es este segmento. Una vez que tenemos eso, 0,2967, ese no es el valor, nos está pidiendo que el valor sea mayor de 0,83 o que sea mayor de menos 3 grados. Por lo tanto, tendríamos que calcular el valor, a ese valor calculado en la tabla le vamos a restar 0,5 menos 0,2967 y eso nos daría 0,2033, que es este segmento que estamos aquí calculando. Finalmente tendríamos que concluir que para que salga una temperatura superior a menos 3 grados centígrados, la probabilidad es de 20.83. 20.33. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la probabilidad de que salga con una temperatura menor a menos 5.5? Aplicamos la misma fórmula, ya tenemos los datos. Ahora es que la probabilidad sea menor a 5.5. Vamos a hacer lo mismo, hacemos el cálculo de Z, nos da 1.25 negativo. Recuerden que por simetría, menos 1.25 es igual a 1.25. Por lo tanto, si lo calculamos aquí es lo mismo. Calculamos para Z igual a 1.25. Recuerden que no hay valores negativos. Por lo tanto, el valor que queremos calcular, el que nos va a dar la tabla es este segmento, este pequeño segmento. Y el que nos va a dar, el que queremos calcular es este segmento hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Restarle, calcular este valor y restarle 0,50 menos este segmento para que nos dé este segmento. Vamos a verlo con más calma aquí. Y entonces podríamos ver que
el valor de z menor o igual a 1.25 es 0.3944. Por lo tanto, el valor que estamos buscando de z correspondería a un valor de 0.5, que es todo este segmento, menos este segmento que nos dio la tabla. Recuerden que este segmento es exactamente igual a que si lo colocáramos hacia la derecha, porque el valor es positivo. Es lo mismo 1.25 que menos 1.25. Por lo tanto, 0.50 menos 0.3944, que fue el valor de la probabilidad que nos dio, nos da 0.56. Por lo tanto, la probabilidad de que salga una nevera con una temperatura menor a menos 5.5 grados es de 0.1056 o 10.56%. Bien, con esto hemos terminado este par de ejercicios. Nos veremos en la próxima sesión de trabajo. Hasta pronto.